Bueno, entonces, damos comienzo formalmente a esta mesa. Aquí me tendrán de coordinador. Mi tarea es bastante exigua. Simplemente voy a presentarlo a Alfonso y luego le voy a hacer la palabra para que él nos exponga acerca de este tema que es Luz, Teología y Arquitectura, una introducción al gótico. Bien, lo presento entonces muy brevemente a Alfonso Hernández en sus propias palabras. Alfonso Hernández entonces es un licenciado en Historia, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es profesor de secundario, o fue profesor de secundario y EGB durante 10 años, es doctor en Historia Medieval por la Universidad de Buenos Aires y por la Universidad de París, es investigador del CONICET, también especializado en exégesis bíblica carolingia y pensamiento político alto medieval, y dicta en nuestra casa, la Universidad Nacional Pedagógica, Historia Medieval y otras materias introductorias. Bueno, es un colega que ya ha participado muchas veces de estas jornadas, que ha tenido, digamos, bueno, he tenido el gusto de ser coordinado por él la anterior ocasión, ¿no? Que tuvimos un encuentro por este medio, y ahora, bueno, de esta manera le hago la devolución a él, cediéndole la palabra para que pueda contarnos del tema que nos convoca en el día de hoy. Adelante, Alfonso, es toda tuya. Bueno, buenas tardes. Disculpen primero por el cambio de horario que hubo que hacer porque se cruzaron las mesas de exámenes con estas actividades de un IP virtual, así que originalmente estaba la actividad prevista para las 18 horas, la tuvimos que postergar una hora por suerte, pues si no, no llegaba, pues estuve tomando exámenes hasta hace media hora. Así que primero una disculpa. Bueno, Luz, Teología y Arquitectura, una introducción al gótico. Me decían acá los colegas que era un título con mucha pegada. Espero que no defraudara. Es de alguna forma una continuidad. Una continuación, perdón. El año pasado o a principios de este año hablé sobre el románico. Y bueno, lo que sigue al románico es el gótico. Así que decidí continuar con el tema de arquitectura religiosa y demás en la Edad Media, que no es mi especialidad, pero es un tema que me ha interesado y he dedicado varias horas a estudiarlo. Entre otras cosas, por la historia de Occidente, la historia del cristianismo occidental está íntimamente atada al desarrollo del espacio arquitectónico, de la iglesia. O sea, la iglesia como edificio es un edificio central en la historia de Occidente. ¿Sí? O sea, uno da por supuesta la presencia en el centro de las ciudades y los pueblos hay iglesias. Bueno, sí, en el centro de la ciudad de Tokio creo que no hay una pagoda de 5 techos. O sea, hay una serie de ideas que a nosotros nos parece que es natural que suceda eso. En la Pampa Húmeda es la comisaría, la municipalidad del Banco Nación y la iglesia. Ese formato, sacando el Banco Nación, es ese formato español, donde la iglesia es uno de los edificios centrales, uno de los edificios que arman la ciudad, ¿sí? que constituyen la ciudad o el casco urbano. Respecto del gótico concretamente, bueno, es un estilo arquitectónico originado en la Île-de-France en los años 1130. Originalmente el gótico se lo designaba como opus francigenum, ¿sí? Obra al estilo francés, obra francesa, ¿sí? Es una traducción en ese estilo, ¿sí? O sea, es construcción a la francesa sería, ¿no? Este estilo de construcción, a diferencia del románico, ¿sí? No sé si recuerdan cuando los que vieron o participaron en mi conferencia sobre el románico, que era difícil la génesis del románico, sí que es una génesis, si bien es una génesis que se da entre el norte de Italia y Borgoña, incorpora elementos que provienen del universo otománida,
tardo-carolingio, ¿sí? Y en cada lugar va sumando componentes de cada lugar, si es una génesis no tan clara. En cambio, el estilo gótico, ¿sí? Se lo puede ubicar y se puede ubicar la media docena de primeros monumentos que contienen elementos góticos y es el producto de una reflexión teológica que ahora vamos a ver. Bueno, entonces se origina en la Ile-de-France, o sea, París y sus alrededores, digamos, y esa planicie de centro-norte de Francia, en los años 1130, en sus orígenes más remotos. En 1130 se están construyendo las grandes iglesias y las grandes iglesias abaciales y catedrales románicas todavía, ¿sí? Se va a convertir en un estilo internacional rápidamente, ¿sí? Ya a principios del siglo XIII se va a convertir en un estilo internacional, ¿sí? Entre comillas, un gótico internacional, si se quiere. Va a ser la forma dominante de construcción prestigiosa, ¿sí? Tanto eclesiástica como civil, hasta el 1500, más o menos. Va a sobrevivir incluso igual durante el 16 y hasta el 17. Después hay un ejemplo americano muy interesante. Bueno, y después veremos. En principio es un estilo arquitectónico, ¿sí? Pero va a terminar influyendo en todas las artes, ¿sí? Hay una arquitectura gótica, hay una vidriería gótica, hay orfebrería gótica, hay escultura gótica, hay iluminación y miniatura de manuscritos góticos, y después, bueno, existe toda esa tradición artística pictórica, entonces, los primitivos italianos y los primitivos flamencos, esos pintores de mediados, fines del 14 y de mediados del 15, que son góticos en algún punto, aunque se los ubica como prefiguraciones ya de los renacimientos, tanto del renacimiento del norte de Europa como del renacimiento italiano, ¿sí? Ese renacimiento pictórico es difícil de explicar sin la escuela de Siena de mediados del 14, por ejemplo, que en realidad está dentro de una tradición gótica. Bueno, eso no lo vamos a ver, por supuesto, además hay que saber mucho de pintura para hablar de esos temas. Es muy interesante, pero excede al ámbito de la conferencia de hoy. El contexto del surgimiento del gótico es gran crecimiento urbano, ¿sí? Y gran crecimiento económico, ¿sí? Es la Europa en pleno crecimiento, en pleno boom, si se quiere, económico en el siglo fines del XII y XIII y principios del XIV. Se va a continuar a pesar de la crisis del XIV, ¿sí? Muchos de los grandes monumentos del gótico van a ser del XIV y del XV, ¿sí? Va a atravesar esa crisis del XIV y la guerra de los 100 años y demás. Es una forma de arquitectura prestigiosa, o sea, detrás de la construcción de esos edificios está en juego la demostración de la fe de las ciudades, de los reinos, de las diócesis, pero también el poder y la riqueza de esos lugares, que sobresalen como si uno hubiera estrellado un plato volador en un pueblito de la Pampa húmeda, ¿no? O sea, si ustedes lo piensan en términos del impacto visual que tiene sobre el horizonte, ¿sí? Sobre el horizonte geográfico, la presencia de estos grandes monumentos góticos que se levantan hasta los 100 metros de altura en algunos lugares. Piensen en esos términos, ¿no? Estamos en el siglo XIII, XIV,
XV la gente vive en casitas en general de 2 plantas, ¿sí? Y están estos inmensos mamotretos de piedra que son otra tecnología. Es un universo, da la impresión de ser un universo tecnológico distinto. Digo, son manifestaciones muy grandes de poder y de riqueza. El estilo se va a dar también, es la Europa de la Reforma Gregoriana y de las Cruzadas, para los que no estudian historia. Las Cruzadas es algo que todos tienen en la cabeza, si es ese momento de la historia europea. Y es el momento de la Reforma Gregoriana también, ¿sí? Que va a ser importante en la planificación y en el pensamiento acerca de estos edificios. Ahora vamos a ver por qué. Como concepto gótico es algo acuñado por letrados italianos en el siglo XV y popularizado por Giorgio Vasari a mediados del XVI. Giorgio Vasari es el que escribe la primera historia del arte moderna, digamos, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Gótico se le dice gótico porque se supone que es un estilo alemán de construcción, ¿sí? Lo trajeron los germanos en las invasiones, rompieron todo, destruyeron la belleza de los monumentos antiguos y armaron esos mamotretos góticos más o menos. O sea, hay una toma de distancia de los hombres, de estos arquitectos y hombres del Renacimiento respecto de ese monumento cuando está en pleno auge el primer Renacimiento, ¿sí? Y se le aplica este término de gótico como despectivo, ¿sí? Bueno, implica un cierto desprecio y una cierta incomprensión también acerca de la arquitectura de los anteriores 300 años. Va a reemplazar, además esto es algo notable, es que lo que va a hacer el Renacimiento es reemplazar una arquitectura cuya génesis es francesa, digo, es Francia la que corta, la que marca la línea del buen gusto arquitectónico entre mediados del 12 y el 15, y entre comillas de un día para el otro, no, pero casi, va a ser Italia la que se ocupe de definir lo que es la arquitectura, y Italia va a ocupar ese lugar hasta fines del 18, ¿sí? O sea, hasta el neoclásico. Como estilo arquitectónico se extiende desde 1130 hasta mediados del 16, incluso uno puede encontrar detalles en el 17, iglesias del 17 con determinados detalles decorativos en su interior que se remontan sobre todo decorativos, a una tradición gótica. Digo, eso va a seguir existiendo. En el 18, después eso lo vamos a ver al final, el estilo se va a recuperar a partir del siglo, desde fines del 18, como lo que nosotros vamos a llamar neogótico. ¿Sí? Eso es algo que nace en Inglaterra en un contexto bastante concreto, si se quiere, con un personaje bastante concreto que vamos a hablar después. Va a nacer también en el romanticismo a fines del 18 y 19 la idea del mito de la oscuridad gótica, ¿sí? Ese mito de la oscuridad gótica va a llegar hasta el siglo XX. Está nuestra, o si se quiere, la interpretación o la lectura del gótico que hace el siglo XIX y el XX está filtrado por el gótico, como el romanticismo lo va a entregar al XX, ¿sí? Por este neogótico. Respecto de la oscuridad gótica, hay algo, no es la única razón, pero hay una cuestión muy concreta, y es estos monumentos góticos del siglo XIII o XIV para fines del siglo XVIII y durante el XIX están llenos de mugre acumulada, básicamente. No es la única razón, ¿sí? O sea, hay razones, si se quiere, más culturales, ¿no? La idea de el oscurantismo medieval de los curas y esos templos góticos
que son el producto de la barbarie que destruye la tradición clásica, etcétera, etcétera. Pero también hay algo de cierto en que eran espacios oscuros en el siglo XIX, ahora eran espacios oscuros, entre otras cosas porque había que limpiarlos, que es algo que va a pasar con lugares como Chartres recién en las últimas décadas. ¿Sí? Chartres en 2010 es esto, en 2011 cuando se empezó la limpieza es esto, 2012 esto es el coro, ¿no? Entonces el ábside y coro de Chartres es esto. ¿Sí? Es un lugar infinitamente más luminoso. Acá lo que había era suciedad acumulada en los vitrales, entre otras cosas. ¿Sí? No es la única razón, pero es una de las razones de la oscuridad, la pesadez. Lo gótico es oscuro, pesado, decadente. ¿Sí? Eso es muy romántico. Eso es está muy dentro de la lógica del romanticismo. El gótico no es una evolución del románico. ¿Sí? Durante mucho tiempo en la historia de la arquitectura se pensó en términos de evolución de los estilos, y los estilos van evolucionando, entonces el románico produce determinadas soluciones arquitectónicas y tecnológicas que van a permitir el surgimiento del gótico. En realidad, hoy en día eso es difícil de sostener. La iglesia podría haberse ido construyendo iglesias románicas todo el siglo XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX y no haber modificado esa lógica, ¿sí? O sea, sino que se modifica por razones concretas. Bueno, es producto del gran crecimiento económico, eso ya lo hablamos. El gótico es ante todo urbano, pero no únicamente, ¿sí? Uno puede contrastar, si bien el contraste es relativo y no es del todo cierto, pero hay algo de cierto en esto, que es contratar un románico más bien monástico y rural frente a un gótico, que es el gótico de las catedrales, que es urbano, ¿sí? Es catedralicio y urbano. En realidad también hay grandes catedrales románicas y hay grandes monasterios góticos. Sin embargo, es cierto que el gótico es sobre todo un fenómeno urbano. Después hay un gótico parroquial de mucho menos dimensiones en el campo, etcétera, etcétera, que no vamos a ver hoy porque no se puede ver todo, pero bueno, ese contraste no es tan fuerte entre un románico rural y un gótico urbano, pero algo se puede decir, algo de eso hay, ¿sí? Algo de eso hay porque el románico que es del siglo anterior, del 11 y del 12, si se quiere, las ciudades también eran más chicas, digo, o sea, hay algo de cierto en eso, pero no hay que plantearlo como un contraste demasiado estricto ni fuerte. El gótico va a ser inventado, o sea, va a ser el producto de una meditación teológica, ¿sí? Que va a producir una arquitectura y que es una arquitectura orientada a la luz. ¿Sí? Hay una serie de eclesiásticos que elaboran los principios básicos del gótico, entre los que sobresale y se lo considera prácticamente el inventor teórico, el abad Suger de Saint-Denis, que es abad, ¿sí? O sea, es abad de una abadía que está en Saint-Denis, que es extramuros, fuera de París, era entre comillas el campo, ¿no? Suger va a tener una serie de influencias, va a viajar a Italia, va a ver el estilo italiano del románico, que es muy particular, que tiende a la conservación de modelos paleocristianos, ¿sí? Va a ver también, se va a encontrar con la influencia de la arquitectura bizantina, ¿sí? en Italia, va a viajar por Pisa, por Florencia, no sé si tiene en la cabeza la catedral románica de Pisa, Pisa, Florencia, Parma. ¿Cuál es
una de las características de la estética tardoantigua es que las viejas basílicas romanas eran luminosas, eran espacios luminosos, más luminosos que las iglesias románicas habituales. Hay iglesias románicas que son bastante luminosas, pero tampoco vamos a entrar en detalles. Lo que ve es, para que un espacio sea luminoso y grande, los muros deben ser delgados, ¿sí? Esos muros delgados en la vieja tradición romana, en las viejas basílicas romanas, se solucionaban con un techado de madera, con una estructura de madera, ligera si se quiere, pero el tema es cómo resolver un problema técnico, que es el de crear espacios luminosos con muros delgados, pero con piedra en sus techos, ¿sí? Con abovedados de piedra, ¿sí? Con bóveda de piedra, que es lo que hace el románico, ¿sí? Ahí hay un problema a resolver, que es un problema técnico también. Hay un doble problema a resolver, ¿sí? Cómo hacer para dejar que entre la luz y además mantener los abovedados en piedra. Suger en Saint-Denis va a proyectar una iglesia que él va a empezar a construir y en realidad se va a terminar 80 o 90 años después, con doble colateral, con naves laterales, transepto desbordante y una rotonda, así un deambulatorio integrado al cabezal de la iglesia, que va a estar inspirado en los mausoleos romanos. ¿Sí? El tipo trae esas ideas. El tema es que Suger va a construir solamente una pequeña parte de su proyecto, ahora lo vamos a ver. Cuando se termine el Saint-Denis, o sea, se termine la Saint-Denis gótica, que es básicamente lo que podemos ver hoy en día sacando el frente, que es un frente tardo-románico, va a ser ya terminado en gótico radiante, ¿sí? No es el gótico primitivo que surge, que es el que podemos ver en otros edificios de la época, en la misma Saint-Denis de 1130. Ahora lo vamos a ir viendo, ¿sí? O sea, es aún más luminoso que lo que él hubiera podido construir. Suger va a ser atacado por San Bernardo de Claraval. San Bernardo de Claraval, justamente en lo que piensa en las iglesias cistercienses, es en mantener el mantenimiento de la sencillez. Si Saint-Denis es una abadía, San Bernardo también es abad, Suger es uno de los tipos más importantes de la Francia de principios y mediados del 12. Bueno, se va a pelear con Bernardo de Claraval, pues le va a parecer que son edificios demasiado lujosos y que se está gastando demasiado en ellos. Bueno, no importa, pero hay una discusión ahí acerca de la concepción del edificio monástico, ¿sí? No solo eclesiástico, sino concretamente del edificio monástico. Ahora, Suger lo que tiene es un programa teológico, ¿sí? De origen neoplatónico, que viene de las reflexiones y de la lectura de un texto particular, que es la jerarquía celeste del pseudo Dionisio de Areopagita. Es un texto que es recibido en Occidente en el siglo IX, va a ser mal traducido primero y después va a ser traducido por Escoto Eriúgena y va a circular mucho, traducido al latín, ¿no? Comentado por Escoto Eriúgena. Que contenía una teología mística de la luz, ¿sí? La luz transfigura la materia, permite al hombre ir de lo visible a lo invisible, ¿sí? Ese misticismo de la luz, esa teología mística de la luz va a ser retomada por Hugo de San Víctor, por los victorinos en el París de la época de Suger, ¿sí? Va a ser la gran escuela teológica de París de principios y mediados del 12. Eso por un lado, ¿sí? El tema de la luz. Pero después hay otra cuestión que no es menos importante, que es que estamos en plena reforma gregoriana, y en la reforma gregoriana uno de los proyectos es la
evangelización profunda de la población europea. O sea, pasar de una evangelización, de una pátina de evangelización, de cristianización, a un compromiso profundo de la población europea con los principios del cristianismo de acuerdo a cómo los enseñaba y definía la Iglesia en plena reforma gregoriana. ¿Sí? Eso implicaba una preocupación acerca de el laico y del lugar del laico dentro de la Iglesia. Y cuando digo dentro de la Iglesia, digo no solo dentro de la Iglesia en términos de eclesiológicos, sino en términos físicos adentro del edificio eclesiástico. Una de las razones, entonces, al final, una de las razones del gótico es crear espacios grandes, crear grandes espacios para una población urbana, pero también rural, que crece exponencialmente. Hay mucha gente, hay mucha más gente y la reforma gregoriana está muy interesada en que esa gente entre a la iglesia. Entre a la iglesia a rezar, entre a la iglesia a ser predicada, ¿sí? Que haga sus cosas en la iglesia, las cosas se hagan adentro del edificio de iglesia, ¿sí? Que por supuesto es un espacio controlado por el clero, etcétera, 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 ¿sí? Está dentro de un proyecto de ordenamiento social que es propio de la Edad Media de la Reforma Gregoriana. Y para eso se necesitan grandes espacios. Cuando uno dice se necesitan grandes espacios, se necesitan grandes espacios. Esto es una de los grandes ejemplos de gótico en España. Básicamente es una catedral francesa, pero en Toledo, ¿sí? Que mide 120 metros por 59 de ancho. ¿Sí? O sea, estamos hablando de casi un poco menos porque el cabezal es un semicírculo, por lo tanto no llegan a los 6.000 metros, no llega a los 7.000 metros cuadrados, pero anda en torno a los 6.500 metros cuadrados de espacio cubierto. ¿Sí? O sea, la idea es que el laico acceda, ¿sí? Que ingrese a la catedral, que entre. ¿Sí? Para que entre tiene que haber espacio. Para que haya espacio y que haya luz, hay que inventar una arquitectura y una tecnología nueva, ¿sí? Una técnica nueva. Por otro lado, se va a privilegiar el altar único. ¿Sí? En esto se distingue en particular Maurice de Sully, que es obispo de París y es el constructor de Notre Dame de París, también un tipo importante y muy, muy particular. La idea de ese renacimiento paleocristiano, entre comillas, es la idea de volver a privilegiar un polo sagrado único o casi único, ¿sí? Que es el del altar mayor. Eso va a durar poco por necesidades litúrgicas prácticas. Enseguida, incluso en Notre Dame de París, se va a multiplicar la cantidad de altares. Pero la idea original es, bueno, tenemos el altar mayor, que es el altar del obispo, y después, a lo sumo, en el cabezal, altares secundarios con reliquias. ¿No? La idea original no era llenar de capillas y de altares Notre Dame de París, que es lo que termina sucediendo en el siglo XIII, enseguida. ¿Sí? Por otro lado, se tiende a ubicar a las reliquias en la iglesia, porque las reliquias solían estar en las criptas. Se las sube. Eso hace que las criptas románicas son grandes espacios y son muy importantes. Son espacios de peregrinación. La cripta se baja a visitar a las reliquias que suelen estar en las criptas. Algunas de estas viejas criptas románicas quedan debajo de catedrales y de grandes iglesias góticas, pero van a ser utilizadas como espacio de inhumación y demás, pero no van a tener la importancia que tiene la cripta en el románico. Bueno, y la idea del gran espacio que permite, ¿sí?, definir un espacio inmenso para la presencia de los laicos. Detrás de esto es un coro. O sea, detrás de esto
Esto es la Catedral de Toledo. Bueno, la Catedral de Toledo tiene este gran espacio que es para los laicos. A los costados hay capillas laterales, ¿sí? Agregadas en distintas épocas. Acá adentro está el coro de los canónigos. Es una especie de iglesia dentro de la iglesia. Es una separación física. Con una tribuna desde la que se podía predicar. Y del otro lado, que no se ve en esta foto, detrás de esta estructura que es cuadrada, hay como un pasillo y hay otra estructura similar que es el coro del obispo. ¿Sí? O sea, es como si hubiera dos capillas o dos iglesias menores dentro de la misma catedral. Entonces hay un espacio. Ahora, lo que sí se piensa es en reservar un espacio al laico, que es este inmenso espacio, por supuesto. También es un espacio, hay espacio de circulación, esto tiene deambulatorio, se le puede dar la vuelta por detrás. Acá detrás está el altar mayor, el del obispo, que es lo que se ve. Detrás está el deambulatorio, sí, se puede entrar, pegar la vuelta y salir. Bueno. Pero reservar un espacio al laico, que era algo que no era evidente en las iglesias románicas. ¿Sí? Incluso en las grandes. ¿Sí? La iglesia más grande del románico es la tercera la tercera iglesia abacial de Cluny, y era una iglesia inmensa, infinitamente grande, inmensamente más grande que la de la Catedral de Toledo, y que sin embargo no era abierta casi nunca a los laicos. O sea, se la abría para ocasiones especiales, para las grandes fiestas, pero en general era un espacio reservado a los monjes. Bueno, entonces, el gótico nace en el norte de Francia, en un radio de 150 kilómetros desde París. Lisieux, Rouen, Reims, Chalon-en-Champagne, Saint-Chartres. ¿Sí? Uno puede marcar un círculo de 150 kilómetros y aparecen los primeros monumentos góticos, que no siempre son iglesias completas. De hecho, rara vez son iglesias completas, sacando Notre Dame de París. Sino que mayormente son reconstrucciones parciales de iglesias románicas que conservan elementos románicos o que tienen elementos románicos y elementos góticos, ¿sí? Siendo de la construcción de la misma época. Los promotores van a ser, en principio, tanto obispos como abades. Conocemos muchos de los maestros de obra / arquitectos de este periodo, que es algo también raro, no a todos, pero y a medida que avanzan los siglos, a medida que avanza el siglo XIII y el XIV, se sabe quiénes habían planificado esos edificios y quiénes los construyeron. No siempre, pero sí muchas veces. Estos constructores, ¿sí? Que ya podemos hablar de estos maestros de obra, los que podemos considerar arquitectos, son los que tienen que resolver arquitectónica y técnicamente los deseos de obispos, abades, eventualmente reyes o municipalidades, ¿sí? Que desean que el edificio tenga determinadas características, ¿sí? Entonces, esto va a ser lo que Jussier eventualmente proponga y la forma en la que su maestro de obra lo resuelva técnicamente. ¿Sí? Va a recibir un montón de técnicas de construcción que provienen del románico. ¿Sí? O sea, ya hay grandes iglesias, Cluny en particular, es particularmente importante. Digo, la iglesia monumental ya es algo que existe a fines del románico. Ya hay muchas técnicas de construcción que provienen del románico y van a ser recibidas por estos maestros de obra y arquitectos del gótico. Entre ellos la disociación de los órganos de la estructura, o sea, armar la estructura con partes relativamente independientes, de forma tal que si una de esas partes se derrumba o se ve afectada, el resto del edificio sobreviva. Se evita que el debilitamiento de uno de esos elementos
arrastre a todo el edificio. Eso es algo que ya se ensaya en el románico y se consigue con gran técnica en el gótico. El románico va a conservar las tribunas. Las tribunas son esto. ¿Sí? Las tribunas son este espacio que originalmente son tribunas, ¿sí? Es parte de la arquitectura romana. O sea, eran espacios de circulación o incluso espacios litúrgicos, pero que en el románico además van a tener que cumplir una función estructural. Entonces uno tiene tribunas románicas cuya única función es sostener el techo y descargarlo sobre las grandes paredes anchas del románico, ¿sí? Las tribunas se van a ir reemplazando a medida que se generalice el uso del arbotante. El arbotante es algo que ya aparece en los edificios románicos, pero se va a ir generalizando en el gótico, va a ser uno de la combinación de arbotantes y contrafuertes, va a ser uno de las características básicas del gótico. Ahora lo vamos a ir viendo. Pero a veces la tribuna se conserva, sobre todo en el primer gótico, y se conserva a veces como espacio litúrgico. O sea, pueden haber capillas, o sea, pueden suceder cosas litúrgicas en esas tribunas, y en principio como parte del sostén estructural de la iglesia. Después se va a ir perdiendo porque lo que se busca es ganar, ¿sí? El problema de la construcción románica es la dificultad del ingreso de la luz, ¿sí? En algunas iglesias románicas está mejor resuelto que otros, no importa, ¿sí? Se va a reemplazar por algo llamado triforium, después lo vamos a ver. Hay veces que el arbotante se va a poner, y eso se va a poner arbotantes, y hoy en día los cálculos que hacen los ingenieros ven que determinadas iglesias góticas, quizás la misma Notre Dame, después creo que tengo sí la tengo, después les muestro la foto. Es probable que no necesitara arbotantes en su coro en un principio, sino que se terminan agregando a los efectos de dar una idea de unidad al conjunto arquitectónico, ¿sí? Se conserva el plano basilical con transepto, ¿sí? El plano basilical, ya saben, el plano basilical es un plano romano típico, una iglesia, una nave central con dos naves laterales y un ábside, ¿sí? Eso es un modelo romano al que muy tempranamente se le va a agregar el transepto para dar la forma de cruz, ¿sí? El transepto es esto. Pero el formato general de la iglesia es algo que ya aparece definido en el románico, con el macizo occidental, o no, eventualmente son solo dos torres laterales y el acceso directamente a la iglesia, pero muchas veces hay un macizo occidental, o sea, hay si se quiere, tres construcciones, dos torres y una estructura central con portales y demás, que uno podría separar de la iglesia. De hecho es lo que hacen los italianos, después lo vamos a ver también. Pero el macizo occidental, esta fachada, también aparece ya definida en el románico. Plano basilical. Bueno, en Italia en general el macizo occidental es algo que no aparecía ni siquiera en el románico. Los italianos en general construían sin eso. Podemos ver ejemplos. La fachada con portales esculpidos es algo que también se va a conservar de la tradición románica y se va a desarrollar, y después se va a ir perdiendo. Después se va a ir perdiendo hacia otras formas de decoración. Las capillas radiales, estas capillas que están acá, ¿sí? Estos absidiolos que son formados como radios desde el ábside y desde el deambulatorio, ¿sí? Estas capillas radiales aparecen también en el románico.
los rosetones y los vitrales, que también aparecen, por supuesto, en el románico, pero que van a tener un desarrollo, van a ser fundamentales en el estilo gótico, ¿sí? Porque es por el lugar por el que la luz ingresa a la iglesia, ¿sí? O sea, las iglesias góticas no tienen vitrales, sino que serían vitrales si el ingeniero, si los ingenieros y técnicos de esa época hubieran tenido nuestros materiales, hubieran sido puramente vitrales, como es el caso de la Sainte-Chapelle de París, que después vamos a ver también, ¿sí? Se construye lo que la tecnología, lo que la técnica permite, y la técnica va a permitir paredes cada vez más altas, más ligeras y más luminosas, ¿sí? Con mayores cantidades de vidrios. Ahora, tanto el rosetón como el vitral es algo que aparece en la arquitectura románica, ¿sí? Bien. Bueno, arbotantes, contrafrentes, eso después lo vemos de nuevo. Los arbotantes son estos, ¿sí? El arbotante lo que hace es transmitir el peso, la carga lateralmente. Ustedes saben que a medida que uno construye, cuanto más alto construye, mayor es el peso, es la fuerza hacia abajo, ¿sí? Ahora, en una construcción vertical, si bien la carga principal es hacia abajo, también la carga se lateraliza, ¿sí? Uno tiene la carga del centro de la construcción que se descarga no solo hacia abajo en línea recta, sino lateralmente. Esa carga lateral va a ser recibida por los arbotantes, que la van a transmitir a los contrafuertes, que la van a descargar al piso, ¿sí? En forma más o menos compleja. Hay formas mucho más complejas de esto, después lo vemos también. El gótico es sobre todo una revolución técnica. Buena parte de lo que entendemos por ser arquitecto es algo, hoy en día, ser arquitecto profesional, o sea, un tipo que se dedica a dibujar edificios y construirlos, es algo que proviene del gótico, ¿sí? O sea, por eso conocemos sus nombres en muchos casos. Se van a hacer maquetas, se hacen maquetas maquetas en cera generalmente, ¿sí? Son maquetas en cera que presentan el proyecto del edificio. Yo creo que hay una en algún lado, estuve buscando, pues es esas cosas que alguna vez vi y no la pude encontrar. En general se han perdido, ¿no? Son objetos extremadamente frágiles. Otra cosa que poca gente sabe, que se sabía poco hasta hace muy poco tiempo, y hoy en día con las restauraciones del siglo XIX y XX, pero además con los escáneres modernos, los radares de impulso Doppler, ese tipo de cosas que permiten estudiar una estructura sin necesidad de desarmarla. Sabemos que buena parte también de la ingeniería gótica es el producto del uso masivo de hierro, ¿sí? De encadenados de hierro, de agrafes de hierro. O sea, uno ve una iglesia gótica y ve piedra. Bueno, hay toneladas de hierro ahí adentro, ¿sí? Estructurales. Toneladas y toneladas de hierro estructurales y de plomo. ¿Por qué de hierro y plomo? Porque el hierro lo que le va a dar es integridad, ¿sí? Le va a dar integridad a la estructura. Si uno tiene que unir dos piedras de un rosetón, por ejemplo, se trepanan las dos piedras, se cruza un alma de hierro, el hierro se oxida. Si el hierro se oxida, los tipos lo saben, el hierro al oxidarse saben que se expande y hace estallar la piedra. Entonces lo que se hace es, la trepanación es más grande que el alma de piedra, y lo que se le agrega es plomo. Entonces lo que hay adentro, esas son uniones de barras de hierro recubiertas de plomo. El plomo no se oxida, o no se oxida, al menos no con facilidad. Mi química inorgánica está un poco oxidada, de hecho, así que no sé si existe el óxido de plomo, pero en todo caso no es un material que se oxide con facilidad. Entonces lo que hay es esa combinación de hierro
y plomo dentro de la estructura, ¿sí? Que uno no lo vea a simple vista. No es algo particular, no es algo necesariamente nuevo, digo, o sea, los griegos hacían cosas similares, pero la escala del uso en el gótico es inmensa, y eso tiene que ver con el desarrollo de un montón de tecnologías que hoy en día la gente no sabe que son. Si los altos hornos son una invención medieval, los altos hornos están automatizados en el sentido de que uno tiene altos hornos en los que hay no todo el proceso, pero hay trabajadores que van tirando el mineral de hierro dentro del horno, el horno está prendido, y esos hornos suelen estar cerca de ríos con ruedas de molino que sistemáticamente van inyectando a través de inmensos fuelles aire en esos hornos, entonces producen colaciones de hierro, o sea, se produce hierro a escala industrial a fines de la Edad Media. O sea, hay una disponibilidad de hierro que no existía antes también. No importa, son cosas muy divertidas, pero no son fundamentales ahora. Se va a generalizar el uso de la piedra de sillería, o sea, la piedra tallada en forma regular, ¿sí? O sea, bloques de piedra regulares. ¿Cómo se llama? Normalizados en cada obra, ¿sí? O sea, la piedra tiene el tamaño y se trae ya tallado de la cantera, ¿sí? Se talla en la cantera con determinados tamaños y se puede poner directamente en la obra, ¿sí? La piedra de sillería, por supuesto, es más complicado de producir que pegarle 4 martillazos a un cajote y acomodarlo, pero en realidad permite una construcción mucho más regular, mucho más racional, mucho más estable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? La piedra de sillería es algo que se generaliza. Esto va a producir una mano de obra especializada y entrenada, va a producir equipos de construcción que se van moviendo de obra en obra. ¿Sí? Eso lo sabemos. Hay periodos muertos, hay periodos en los que trabajan hay periodos en los que se puede soplar vidrio para hacer las vidrieras, los vitrales. Yo prefiero el galicismo porque vidriera suena a Avenida Santa Fe, ¿sí? Vitrales, por más que sea un galicismo, me parece mejor. No, se puede soplar vidrio. El vidrio de los vitrales también se sopla. Se sopla. La forma de obtener vidrio plano en la Edad Media es soplar el vidrio, se funde el sílice, se sopla, se forma una burbuja, esa burbuja se le da forma cilíndrica, se cortan las puntas del cilindro, se lo abre en el medio y se forman hojas de vidrio cuadradas chiquitas. Eso es en la tradición. En la tradición alemana es distinta. Los alemanes lo que hacen es, en general, hacen como tortas de vidrio, ¿sí? Es en la Edad Media. O sea, lo soplan, lo aplastan y se forman círculos de vidrio, que aparecen si uno puede ver pinturas de Van Eyck y demás, uno ve ventanas con vidrios de formato circular. Bueno, es esa técnica. Uno puede soplar vidrio, pero no construir, porque si construye en invierno se congela el mortero, y si se congela el mortero y después se descongela, se desgrana todo, ¿no? Entonces, en determinados momentos se pueden hacer determinada actividad y otras no. Lo que significa que esa mano de obra, hay momentos en los que está parado, hay momentos en los que se puede poner teja de plomo o de piedra, depende del lugar, ¿sí? Depende de qué tipo de teja o teja romana, ¿sí? ¿No? Entonces, se puede usar distintos materiales para el tejado de acuerdo a la disponibilidad y de acuerdo a la tradición, ¿sí? En el Mediterráneo es muy común usar teja romana, mientras que en el norte es muy común usar teja de plomo o de pizarra, ¿sí? La pizarra es una piedra finita, ¿sí? Se pueden hacer tejas. Bueno, X. Un ejemplo hay
todo esto se diseña, está prepensado, digo, ¿no? Está normalizado. De estos cuadernos, este es el cuaderno de apuntes de Villiers de Oncourt, es un cuaderno famoso, que tiene un montón de dibujos sobre partes de iglesias, ¿sí? No necesariamente una iglesia particular, ¿sí? Con indicaciones, cortes y demás, cómo se hace esto y lo otro. De estos cuadernos debe haber habido cientos, ¿sí? Queda el de Villiers de Oncourt y algunas hojas dando vueltas por ahí de algún otro, ¿sí? Pero de estos manuales de arquitectura, por llamarlo de alguna forma. Este es un manuscrito citado en la historia de la arquitectura hasta el hartazgo, ¿no? Esto es el corte longitudinal ¿cómo se llama? De columnas y demás. Bueno, todo eso aparece en este tipo de cuadernos. Esto es nuevo que nosotros sepamos, ¿sí? Es el trabajo del arquitecto. Quedan unos pocos, muy pocos bocetos de planos de iglesias góticas. Este es el dibujo A del frente de la Catedral de Estrasburgo de 1250. Es este dibujo, que es un dibujo que no se construye, ¿sí? O sea, en la Catedral de Estrasburgo hay varios dibujos del frente. No importa, un dibujo A, un dibujo B, un dibujo C y demás. Con esquemas, ¿sí? Posibles de la realización del frente. O sea, esto es trabajo de arquitecto como lo entendemos hoy en día, ¿sí? O sea, en el siglo XIII. ¿Sí? Y quedan pocos. Esto fue muy importante. No es un pantalón viejo, ¿sí? Esto es el diseño original del frente de la Catedral de Colonia de 1280. Esto es importante porque la Catedral de Colonia se comienza en el siglo XIII, también después lo vamos a ver, hay fotos. Se construye el coro de la catedral, se construye el coro en total un 30% de la Catedral de Colonia. Esa Catedral de Colonia que hoy es uno de los grandes símbolos de los grandes monumentos de la arquitectura alemana, en realidad hasta se termina recién en el Segundo Reich, ¿sí? En tiempos de Guillermo y de Bismarck. Y se pudo construir de acuerdo al plan original porque por lo menos el frente se conservó completo, ¿sí? Se conservó todo el diseño del frente de Colonia, que estaba construida más o menos hasta acá. Entonces está terminado en 1880 sobre la base del boceto original de 1280. ¿Sí? Hacían este tipo de intervenciones. Se inventa toda una maquinaria, en particular yo traje grúas, ¿sí? No traje grúas, traje ejemplos de grúas, y estos tres son dibujos de época, de cómo eran las grúas medievales, grúas de rueda, ¿sí? Están los muchachos jugando al hámster, dando vueltas en la rueda, y el peso que sube, ¿sí? por este lado. Acá hay otra, la rueda está acá, ¿sí? Esto es la construcción del templo de Jerusalén o algo por el estilo. Estos son judíos, evidentemente, por el sombrero, ¿sí? Pero bueno, acá lo que importa es la grúa. Estas grúas se pueden mover hacia un lado hacia el otro. Este es un ejemplo del 13 también, de una de estas grúas, ¿sí? Hasta la carga. Y esta es una reconstrucción del castillo de Genelón, que es un proyecto de arqueología experimental que lleva ya como 30 y pico de años en Francia. Están haciendo un castillo solamente con cosas medievales. Están haciendo un castillo del siglo XIII. Hay gente que tiene hobbies de distinto tipo. Y los tipos se mandaron una grúa de rueda de acuerdo a diseños medievales. O sea, sí, para subir las cosas decidieron construir una grúa de rueda medieval, aunque creo que le pusieron algunas medidas de seguridad porque esto es peligroso. Esto funciona en tanto vos estés caminando y caminando y caminando, para si te tropezaste, el peso te arrastra, ¿no? El peso te puede arrastrar y los hámsters que están acá salen volando y se lesionan, ¿sí? No había mucha medida de seguridad en esa época. Pero bueno, digo, son
Son máquinas bastante complejas y existen ya desde el 13, si no antes. Bien, lo que hablábamos antes de las descargas, lo que les decía, ¿sí? Estos grafiquitos de elementos de arquitectura gótica son siempre útiles, ¿sí? Esta es la piedra clave, ¿sí? Esto es una típica bóveda gótica. Perdón, ¿qué iba a decir? Bueno, esta es la piedra clave, es donde recaen todas las fuerzas de las nervaduras sobre las que se sostiene el abovedado. La descarga es sobre las columnas, que a su vez, como el techo hace fuerza hacia abajo, pero hace fuerza lateral, lo que yo les decía, este es un espacio vacío, por lo tanto la carga se distribuye de esta forma, en realidad se distribuye diagonalmente. La carga es transmitida por estos arbotantes hacia estas columnas externas, que son los contrafuertes. ¿Sí? No son columnas, pues no tienen nada arriba, son contrafuertes. ¿Sí? Los pináculos, hay un montón de pináculos, son decorativos generalmente. Este es el triforio, acá es donde hubiera estado la tribuna originalmente. Se elimina la tribuna en favor de este triforio, que en realidad suele ser ciego, ¿sí? Son unas falsas ventanas que cubren, digamos, el maderamen del techo de esto, que es ¿cómo es que se llama? La nave lateral, o en este caso parte del ambulatorio, ¿no? Acá tienen lo mismo, ¿sí? La nave lateral, el maderamen de la nave lateral, acá estaría el triforio. Si lo hubiera, no, acá debería haber unas ventanas, no importa. Y estos son los arbotantes, ¿sí? Que descargan en estos contrafuertes. Esa es la forma de elevar, ¿sí? La forma de elevar las paredes, hacerlas cada vez más delgadas. ¿Y por qué contrafuertes y alejados de la pared? Porque si no, uno tapa el sol. Y lo que importa es el ingreso de la luz, ¿sí? Por eso alejar el contrafuerte es algo que existe en la arquitectura románica, pero normalmente está pegada al edificio, ¿sí? Uno lo aleja para permitir el paso de la luz. Por eso es que son estructuras cada vez más ligeras, ¿sí? Por eso son estructuras cada vez más altas, más ligeras y con mayor espacio. ¿Por qué se elige el arco en ojiva? El arco en ojiva es una de las... Hay varios arcos góticos, pero bueno, el arco en ojiva es una de las características centrales del gótico. Aparece ya en el románico, ¿sí? Aparece ya en la arquitectura cluniacense seguro. Pero el problema es que la bóveda de cañón románica, ¿sí? Que es una bóveda de medio punto, que es esta, ¿sí? Presenta un problema estructural, es baja, lo que significa que si uno la va separando, la carga tarde o temprano rompe la bóveda, ¿sí? O sea, la carga misma de la misma bóveda se derrumba. Por lo tanto, hay que inclinar y elevar la bóveda, ¿sí? Y se elige el arco ojival. O sea, el arco ojival no solo permite edificios más altos, sino que permite edificios más anchos, ¿sí? No solo es una solución hacia arriba, sino que es una solución lateral también, en términos técnicos. Bien. El triforio va a reemplazar a la tribuna. Acá normalmente habría una tribuna. Las bóvedas, ¿sí? Los tramos de la bóveda, cada uno de estos es un tramo, ¿sí? Pilar, columna, ¿sí? Esto es un tramo. Puede estar dividido en 4 o en 6, en este caso en 6.
Esto es lo que se llama bóveda cruciforme, ¿sí? Estas piedras descargan su peso sobre estas nervaduras o costillas. ¿Sí? En inglés le dicen ribs, le dicen costillas. Esta es la piedra clave, ¿sí? Es la piedra en la que cae toda la fuerza en el centro del edificio. Y estas piedras se descargan su peso sobre las nervaduras, y las nervaduras las transmiten a las columnas o a los pilares, y del otro lado están los arbotantes que los transmiten la fuerza a los contrafuertes. Bien. Este es el típico formato las posibles formas de crucería gótica: cuatripartita, sexpartita, ¿sí? 6 partes, estrellada, ¿sí? O sea, tiene numerosas, esto es del gótico final, esta es de Catedral de Sevilla, y numerosas nervaduras, y en abanico. Esto ya es bien tardío, es el King's College en Cambridge, ¿sí? Uno puede decir, es un proceso evolutivo. Sí, digo, es una mejora de la técnica, siempre en búsqueda del efecto de el espacio amplio, alto, y en este caso además el efecto decorativo. No es necesario hacerlo así, esto es porque el arquitecto decide hacerlo de esa manera. ¿Sí? Las columnas, la columna gótica, en el gótico, en el primer gótico, en el gótico primitivo y en el y en el gótico clásico y el radiante, perdón, en el gótico primitivo y en el radiante creo que también, puede aparecer la columna monolítica, ¿sí? Pero la columna gótica típica es la columna fasciculada, ¿sí? Que en realidad es un pilar central cilíndrico con una serie de columnitas adosadas sobre las que las nervaduras descargan sobre una columna monolítica más grande, o descargan sobre el piso y sobre un pilar contra el que se apoyan, y por supuesto del otro lado hay arbotantes, contrafuertes, etc. Esto se puede armar así, ¿sí? O sea, está el pilar central y las uniones, ¿sí? De las columnas menores, las columnillas, al pilar central, ¿sí? Se puede hacer de esta forma, o con el tiempo se van a directamente a tallar partes como de Lego, ¿sí? Que llevan ya las columnas menores integradas, ¿sí? Dentro de la misma piedra. O sea, el modelo original es un poco esto. ¿Sí? Esto también puede aparecer en el románico, es un pilar cilíndrico central y una serie de columnitas pequeñas adosadas. ¿Sí? Bueno. En el gótico final, 14-15, no puede encontrarse con el pilar fasciculado sin interrupción, que va directamente, ¿sí? Directamente hasta la nervadura. Si se continúa como si fuera parte de la nervadura directamente hasta el piso. Esto es Canterbury y esto es la Colegiata de Medina del Campo. ¿Sí? Bien. Esto es medio horrible, pero es lo que encontré. Hay distintos tipos. El arco gótico es este, típico, ¿sí? Pero es muy común también encontrar, con función decorativa, el lobulado, forma de cono, conopial, y este es típicamente inglés, se le llama Tudor, pero no necesariamente es Tudor en el sentido estricto, sí puede ser anterior, ¿sí? Pero es este arco que es típico típico pero no único, ¿sí? Pero típico del gótico inglés y del gótico holandés, y esto es algo que uno ve aparecer mucho en la arquitectura flamenca del 14 y 15. Bien. Ventanas, rosetones y tracerías. Las ventanas ojivales van a estar combinadas, ventanas ojivales, ¿sí?
combinadas o no con rosetones, ¿sí? Divididas en lancetas. Cada uno de estos es una lanceta, ¿sí? Bueno, la ventana es fundamental para el gótico, porque si lo que queremos es que entre la luz y poner vidrios, necesitamos ventanas. Generalmente, bueno, sí, generalmente casi siempre formada por lancetas. Esto es una necesidad estética y a veces técnica también. La tracería es esto, ¿sí? Son las divisiones internas que tienen, pueden ser los rosetones o las ventanas. ¿Sí? Viene del inglés, de alguien que le puso tracery a esto y se traduce al castellano directamente como tracería. Hay dos tipos de tracería principal en el gótico. Uno sobre todo es propio del gótico primitivo, es la tracería de placa. Esto es una piedra en la que se han horadado una serie de agujeros para conformar espacios de luz, ¿sí? Acá. Mientras que después va a aparecer la tracería de barra. Acá adentro hay mucho hierro, ¿sí? En el que se hacen una serie de piezas separadas y se unen también como un Lego, ¿sí? Con todo esto tiene, como les decía, almas de hierro por dentro. Y que por supuesto es mucho más luminoso, permite mucho más el ingreso de la luz, la tracería de barra, que la tracería de placa. Esto incluso uno lo puede encontrar, este tipo de rosetón de tracería de placa lo puede encontrar en el románico. No, para nada raro. La de barras posteriores es más ligera. Realizan montantes de piedra, ¿sí? Ahora es una piedra horadada, son montantes. Bueno, permite diseños más complejos, etcétera, etcétera. Ejemplos concretos: rosetón en tracería de placa, ¿sí? De Lincoln con L, ¿sí? Catedral de Lincoln de 1225, ¿sí? Entonces, piedra la que se ha agujereado. Y esta es tracería de barra de Notre Dame de París, del Rosetón Norte, que es tardío, ahora no lo noté, pero creo que es del siglo XV, ¿sí? Esa es alguna advertencia que me olvidé hacer. Recuerden que las iglesias medievales, o los monumentos medievales y antiguos que hemos recibido, son el producto de la acumulación de muchas manos que hicieron modificaciones, ¿sí? Esto no estaba en el Notre Dame del siglo XII, desde fines del XII, principio del XIII, ¿sí? No estaba. Sí, esto es un rosetón posterior, pero bueno, es tracería de barra. ¿Sí? Cada una de estas son piedras cortadas, de nuevo como un Lego, y ensambladas con el uso de hierro y plomo en el edificio, ¿sí? Por eso es que permite hacer rosetones y ventanas muchísimo más grandes y mucho más luminosos, ¿sí? Para que lo sepan. El gran ejemplo, por supuesto, de tracería de barra es la Sainte-Chapelle de París. La de París porque hay otras, ¿sí? Que es un poco de el gótico en su momento perfecto, ¿no? Si ustedes alguna vez van a París y no tienen tiempo más que para ir a un lugar, vayan a la Sainte-Chapelle, ¿sí? Es una capillita donde la pared es casi inexistente, ¿sí? Ahí abajo hay paredes, ¿sí? Sobre las que descargan estas columnitas, y hay columnitas que se suben, que se remontan se alzan hacia una bóveda de crucería, con una serie de costillas que descargan sobre esas columnitas, y los espacios intermedios, ¿sí? Acá no hay pared, ¿sí? Es vidrio, luz, 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 luz por todos lados. Lo que hay ahí adentro, y se los digo de nuevo, es mucho hierro, ¿sí? Mucha habilidad, mucho gusto, mucho hierro, ¿sí? Y un edificio chico también, ¿sí? Esto es algo que la tecnología de mediados del siglo XIII permite en una dimensión bastante limitada, ¿sí? Es una capilla.
El primer gótico, más o menos de los elementos. ¿Hay alguna pregunta? No sé si siempre soy claro cuando alguien tiene alguna. Perdón, antes de Daniel, yo soy yo, Federico. No, te quería recordar, estamos a las 8:20 y veo que faltan un montón de diapositivas. Sí, pero ahora vamos a ir más rápido. ¿A Vamos a qué ir más hora rápido, termina esto? perfecto. ¿A las Y 9? son 2 horas, sí, a las 9 A las debería 9, terminar. sí, sí. Digo, para dejar algún espacio para las preguntas, pero si quieres hacerlo de esta manera, está perfecto. Ahí Daniel creo que tiene una pregunta. No, Daniel, ahí alguien adelante. levantó. Sí. Hola, profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Sí, no, mi pregunta es, y disculpe la ignorancia, porque me llamó la atención que había dicho que el estilo gótico, a diferencia del romano, buscaba generar mucho más, Románico. a diferencia del románico, perdón, buscaba generar que haya mucho más espacio para los laicos para que las actividades las realice dentro de la iglesia. Sí. Las iglesias católicas actuales ¿sigue manteniendo este estilo gótico o fue matizado o algo así por No, el después hay una larga historia posterior, que es una larga historia estética y eclesiológica y demás, pero no, digo, las iglesias. Es muy larga la respuesta, pero por más que se abandone el gótico, después el renacimiento de otra forma, pero va a resolver el problema del espacio y va a mantener los grandes espacios. Incluso el renacimiento, enseguida es la reforma, es Trento, se inicia la contrarreforma y en la contrarreforma la necesidad de que los laicos entren es aún más urgente. Así que las iglesias de la contrarreforma son también grandes espacios. Digo, si querés ir a ver una iglesia de la Contrarreforma, te vas a San Ignacio, ahí a 2 cuadras de Plaza de Mayo, y vas a ver que es un gran espacio para una iglesia de una ciudad que queda en el fin del planeta, digamos, una iglesia del siglo XVIII. Y por dentro es básicamente una iglesia neoclásica. No, el espacio, la idea de mantener el espacio para que el laico ingrese y participe, aunque sea pasivamente, de la liturgia, es algo que se va a continuar permanentemente. ¿Sí? De hecho, se va a acentuar con el Vaticano II, aunque se resuelva muy mal, muy horriblemente en términos estéticos. Las iglesias post-Vaticano II son espantosas, pero la idea igualmente, sí, de hecho algunas parecen grandes teatros, canchas de básquet y demás. Pero la idea es el gran espacio para que el laico ingrese. ¿Alguna otra pregunta? Así breve. En realidad la pregunta de 7 vos daba para seguir, bueno, no importa. Sí. ¿Pero alguna otra pregunta breve? Bien. El primer gran ejemplo del primer gótico, 1130-1200, es el deambulatorio de Saint-Denis. Esto lo construye Suger de Saint-Denis, parte de un programa general de remodelación de la abadía, no importa. Doble colateral, o sea, dos naves laterales, sin capillas sobresalientes. Este es el cabezal de la iglesia, no tiene capillas sobresalientes. Tiene un doble deambulatorio, que es algo absolutamente novedoso. Y lo que permite, en lugar de tener capillas sobresalientes, o sea, radiantes, lo que permite es reemplazar esos espacios con grandes ventanales, ¿sí? Y crear un gran espacio luminoso. Este es el primer ejemplo de arquitectura gótica que está adosado a una iglesia que sigue siendo una iglesia románica. ¿Sí? También de más o menos de la misma época y con influencia de Suger, la iglesia de San Esteban de Sens, que es catedral, ¿sí? Bueno, por el obispo Enrique Sanglier, no importa. 3 espacios delimitados: altar mayor para el obispo, el coro para los canónigos, la nave para los laicos, y lo que importa acá es el ábside y el cabezal, ¿sí? Con sus... Perdón. Igualmente, ¿sí? Esto es el modelo original. ¿Sí? Esta es la restitución original. ¿Sí? O sea, la parte de abajo sigue siendo tardorrománica y los ventanales arriba con los contrafuertes, perdón, los arbotantes que descargan en estos contrafuertes. ¿Sí?
Esto hoy en día está muy modificado, pero bueno, para que se hagan una idea. Originalmente es así. Este es uno de los primeros ejemplos también de transición del románico al gótico. Bueno, esto es el interior de la misma catedral, ¿sí? Donde los arcos, fíjense, los arcos góticos siguen siendo relativamente bajos. Los arcos ojivales siguen siendo relativamente bajos. Entonces se va a ir inclinando los grandes pilares, que son restos de, si se quiere, de la tradición románica, pero ya es un espacio alto, luminoso, con bóveda de crucería, arcos ojivales, alzada en tres, en tres espacios, en tres volúmenes, sí, el Priorato Cluniacense de San Martín de Champs es otro ejemplo del primer gótico, en una iglesia que es básicamente una iglesia románica. Este es el Priorato Cluniacense, es la gran iglesia, el gran monasterio cluniacense en París, cerca de París, pues San Martín de Champs quedaba en los campos antiguamente. Pero de nuevo, retoma la idea de Suger de crear un espacio amplio, luminoso, lleno de ventanas, que se ve particularmente acá, en esta capilla, ¿sí? Hoy en día es el Museo de la Tecnología, por eso que ven aviones colgados y demás. Pero son los primeros ejemplos de elementos del gótico en edificios que en algunos edificios que en gran medida siguen siendo románicos. La iglesia abacial de Saint-Germain-des-Prés, también en París. El cabezal, ¿sí? Es un cabezal del gótico temprano, ¿sí? Los arbotantes, contrafuertes y la liberación del espacio para los ventanales y el ingreso de la luz, que continúa en una iglesia que en realidad es una iglesia románica. Esto es una iglesia románica a la que se le adosó un ábside, coro, gótico. Esto es lo mismo, es la misma iglesia de Saint-Germain visto desde adentro. ¿Sí? Este es el coro y el ábside gótico. ¿Sí? Es un detalle de los arbotantes y la descarga. No siempre en este primer gótico no siempre los arbotantes eran necesarios. Eso es otra cuestión que dejó bastante sorprendidos a los ingenieros últimamente. La Catedral de Notre Dame de Noyon, construida por el obispo Simón de Vermandois, el cabezal de la iglesia, ¿sí? Y de nuevo, elevación de alzada en 4 espacios, conserva las tribunas en este caso, ¿sí? Triforio, claristorio de arriba, ¿sí? Conserva las tribunas románicas. Todavía este primer gótico puede conservar estas tribunas como parte estructural del edificio. Eso va a tender a desaparecer. La torre de San Román, si mal no recuerdo, de la Catedral de Notre Dame de Rouen, ¿sí? Esto ya es Normandía. Normandía es tierra Plantagenet, no es tierra Capeto, ¿sí? Esta torre es el elemento más antiguo que se conserva gótico de esta catedral. El resto de la catedral va a ser terminada posteriormente y tiene otros estilos del gótico. Bueno, esto es lo mismo. ¿Sí? Esto es lo mismo. El interior fue muy modificado, ¿sí? De hecho, no importa. Esta es la misma catedral de Rouen. Fíjense que los arcos, si bien son ojivales, son bastante bajos. Y se modificó para poder poner estos ventanales arriba. ¿Sí? Bueno, no importa, se tuvieron que hacer estos arcos para desplazar el techo hacia arriba.
No vamos a entrar en detalles en cada una de las iglesias. La más conocida de este primer gótico y la más completa, si se quiere, porque en realidad esta es Notre Dame de París, proyecto original es 1160, o sea, es muy temprano, ya es proyectada y construida en su totalidad, pero va a ser muy modificada entre 1220 y 1230 a los efectos de darle más luz a la iglesia y sobre todo a la nave, ¿sí? De hecho, el cabezal original de Notre Dame de París muy probablemente fuera así, ¿eh? Y se lo modificó en algún momento, en el siglo XIII básicamente, se lo modifica mucho. Después le mete en mano Viollet-le-Duc y todos esos problemas que sabemos que hay con respecto de las restauraciones del XIX, ¿sí? Muy probablemente era así originalmente, ¿sí? Este es el gótico más primitivo, ¿sí? Después se le van a abrir grandes ventanales, se le van a agregar estos arbotantes, que no queda claro si son necesarios estructuralmente, pero bueno, se le agregan estos arbotantes, contrafuertes y demás. Los contrafuertes eran mucho menores y estaban incluidos, fíjense, son estos de acá. Pero es una reconstrucción posible. El gótico clásico. El gótico clásico de 1194 a 1250 son las primeras iglesias, Notre Dame de París está en el medio, si uno lo puede considerar parte del gótico clásico. Recuerdan que yo les había dicho en Notre Dame de París que, me salté esto es interesante, es un detalle técnico interesante. Originalmente la elevación, la alzada, perdón, en castellano, la alzada de la iglesia era así, de Notre Dame de París. Hoy es así, ¿sí? Están las arquerías, la nave lateral, los ventanales de las naves laterales, la tribuna, las ventanas de la tribuna y estos grandes ventanales arriba. Esto es el producto de la modificación de 1230, 1220, 1230. Originalmente era así. Esto es una restitución de Viollet-le-Duc, ¿sí? O sea, uno tendría la arquería mayor abajo, las tribunas, unos óculi, ¿sí? O rosetones chiquitos y estas ventanas chiquitas, ¿sí? Este sería probablemente, hoy en día es más luminosa, es mucho más luminosa. Hoy en día va hace 800 años que es más luminosa. El gótico clásico, en parte uno lo puede decir, uno lo puede definir a partir de Notre Dame de París, pero sobre todo de Chartres. Chartres, sacando el frente, sacando la fachada, que es una fachada, bueno, esto es gótico claramente, pero buena parte de la fachada es de la anterior iglesia románica, ¿sí? O sea, es lo que sobrevive al incendio al segundo incendio, el de 1194, ¿sí? Se la reinicia, sobreviven algunas partes románicas, pero mayormente es el ejemplo del gótico clásico, ¿sí? Bueno, el interior que ya vimos conserva, ¿sí? Esto, ¿sí? Esto es románico tardío, ¿sí? Son los portales acá, de la iglesia. Un detalle, no vamos a ver mucha escultura, pero además es, como les decía, no terminamos más. Un detalle para que tengan en cuenta, esto es el portal real porque son reyes mayormente las esculturas. Esto es románico tardío, ¿sí? Las figuras incluidas prácticamente dentro de la columna, formando parte de la columna, hierática, rectilínea, dura. Del otro lado uno pega la vuelta a Chartres y la escultura es esta. La escultura se independiza de la pared, tiene su propio espacio, es más naturalista, más dinámica, digamos, ¿sí? Esta es la distancia que hay entre el románico tardío y el gótico, ¿sí? En términos de escultura, no vamos a entrar mucho en eso. Santa Isabel de Marburg es la primer gran iglesia, la primer gran catedral gótica en el Sacro Imperio Romano Germánico.
Es también el gótico clásico, es de influencia francesa, por supuesto. En España, la primera iglesia es básicamente una iglesia francesa, porque los primeros arquitectos eran franceses, después va a haber un arquitecto alemán o dos, ¿sí? Que van a ir terminándola, que es la Catedral de Burgos, ¿sí? A esta altura, el estilo ya es un estilo internacional, ¿sí? Pero conserva los grandes pilares macizos muy, muy propios de ese primer gótico, etc. Igualmente está muy modificada Burgos entre 1221 y el siglo XV. Este es un coro, ¿sí? Acá es donde estaban los canónigos de la catedral separados de los laicos. El gótico radiante, ¿sí? A partir de 1250 va a maximizar el uso de vitrales, las paredes prácticamente desaparecen, ¿sí? Están cubiertas de ventanas, como en la Sainte-Chapelle, que es el otro gran ejemplo. Fíjense, esto es gótico clásico. Fíjense las paredes, ¿sí? Los ventanales, prácticamente desaparece la ventana a favor del vidrio. Bueno, Saint-Denis, su segunda fase, la Sainte-Chapelle es el otro gran ejemplo, y buena parte de la reconstrucción de Notre Dame a partir de 1250 gracias a San Luis de Francia. Bueno, el coro de la Catedral de Colonia es otro ejemplo de esto. Si esta es la Catedral de Colonia, les decía, la mayor parte de esta catedral se termina en realidad en 1880. La mayor parte, ¿sí? Esto es Notre Dame de Estrasburgo. Bueno. Esto es lo que se va a llamar el gótico, entonces el gótico radiante, ¿sí? O rayonnant en francés. El gótico flamígero, que ya me habían preguntado, es esto, se le llama gótico flamígero, o sea, sobre todo en España y en Francia, no únicamente, pero sobre todo en España y en Francia. La decoración forma como llamas, ¿ven? Que son como llamas que suben, por eso lo de flamígero, flamboyant, ¿sí? Que lleva flamas. Es un formato de la decoración, de la tracería, en gran medida de los ventanales y de la decoración de este gótico ya tardío. ¿Sí? El rosetón de la Sainte-Chapelle es del 13, pero el rosetón es de gótico flamígero, es de fines del 15. Fines del 15, ya estamos al toque de que alguien declare que se empezó el Renacimiento, pero acá había gente que todavía no se había enterado. Las nervaduras también flamígeras de la Catedral de Segovia. ¿Sí? Esto ya estamos 1525 en adelante. Y un último ejemplo. Bueno, eso es entonces gótico primitivo, gótico clásico, gótico radiante o rayonnant y gótico flamígero, ¿sí? Como una división en subestilos, en 4 subestilos. Hay un gótico tardío, este es un edificio interesante porque es la única iglesia gótica en América, la única iglesia gótica de época en América. Y ustedes ven esto y dicen, eso no es gótico, es renacentista. Por supuesto que es renacentista. Lo que es gótico es el interior. ¿Sí? Entonces uno entra a la iglesia y tiene la bóveda de crucería y las nervaduras que se atraviesan. Por supuesto es un gótico provincial. Hay un gótico mudéjar también, pero no vamos a entrar en eso, que es un gótico muy propio, muy, muy español. ¿Sí? Esto es el ábside y una pared de la Catedral del Salvador de Zaragoza, que tiene unos fundamentos románicos y una ventana y una pared de influencia árabe. ¿Sí? Esto es muy propio es muy español esto. Son formatos decorativos del gótico español. Hay
Yo obviamente voy a dar algunos ejemplos, pero después hay, entre comillas, góticos nacionales, ¿sí? O sea, hay algo muy inglés que es el gótico perpendicular, ¿sí? Que tiende a los ángulos rectos, ¿sí? Y a una verticalidad muy acentuada. La Catedral de Manchester, crucero de la Catedral de Wells, esto es muy, muy británico, que se ve también en las ventanas de tracería de barra perpendicular del King College de Cambridge, ¿sí? O la Catedral de Norwich, que acentúan la verticalidad con estos arcos mal llamados arcos Tudor. Fíjense que si uno estuviera en una iglesia francesa o incluso alemana, acá tendría un gran rosetón. Bueno, en el gótico perpendicular inglés se hacen estos grandes ventanales que tienden a la acentuación de la verticalidad sobre la complejidad del gótico flamígero, que es de la misma época, ¿sí? Son formatos distintos. Gloucester por dentro, ¿sí? Hay un gótico en ladrillo. Voy a ir volando ahora de las próximas 20 imágenes. Hay un gótico en ladrillo que es muy propio del Báltico, ¿sí? Del norte de Alemania y del Báltico. Esta es la Marienkirche de Lübeck en Alemania. O la iglesia de Borkum Friesland en Holanda, ¿sí? Esto es un formato del flamígero en ladrillo. La iglesia de San Nicolás de Estocolmo en Suecia, ¿sí? O sea, hay un gótico, existe un gótico en ladrillo, sobre todo en ese norte europeo, pero no únicamente en el norte europeo. En Italia, no nos vamos a meter tampoco con esto mucho, pero el ejemplo es el Duomo de Milano, teniendo en cuenta que el frente es neogótico. El frente del Duomo de Milano, de la Catedral de Milán, en realidad es del siglo XIX, ¿sí? Pero bueno, tiene sus particularidades. Una de estas es lo que yo les decía, la ausencia de un macizo occidental. Eso es típicamente italiano, la ausencia de torres y de una fachada con portales historiados y decorados, ¿sí? Bueno. O el Duomo de Siena, lo mismo, ¿sí? Los portales está, pero está la ausencia del macizo occidental. En Italia uno también puede encontrar gótico en ladrillo, ojo. Que sea principalmente un estilo del Báltico, del norte de Alemania y del Báltico, no significa que no haya en el resto de Europa. Si mal no recuerdo, en Toulouse también, pero no importa. Y hay otros góticos. Uno puede entrar a buscar un gótico polaco, que va a ser de influencia alemana, pero es distinto. Lo mismo me sale Checoslovaquia, pero no es, ¿cómo se le dice? República Checa, bueno. ¿Sí? Hay un gótico pragués que tiene sus particularidades. Hay un montón de estilos y subestilos nacionales que no podemos ver porque no terminamos nunca. Además, si no, no sabemos a dónde quiero llegar. En el gótico también se va a producir el paso del castillo al palacio, ¿sí? Este es el castillo de Blois, en realidad es un palacio. ¿Sí? Los franceses le dicen Château y distinguen Château y Château Fort. Para nosotros esto es un palacio, no es un castillo, pero bueno. Esto es un palacio gótico. La parte más antigua es esta, evidentemente, que tiene el interés de que es la sala civil, la gran construcción civil en gótico más antiguo que se conserva, que es del 13. ¿Sí? Entonces hay un gótico civil. Esto es del 13, pero esto es en torno al 1500. ¿Sí? Y Blois es muy interesante porque Blois se combina el gótico civil tardío, que es esto, con el renacimiento temprano, que es esto. ¿Sí? Esto es Luis XII, si mal no recuerdo. No, esto es Francisco I, perdón. Esto es Francisco I, esto es Luis XII, esto es Francisco I. Y este es un palacio típico, palacio clásico francés del 17, que era de Gastón de Orleans, ¿sí? El hermano de Luis XIII, que planeaba demoler todo y construirlo en este estilo. ¿Sí? Entonces acá uno tiene
cuatro estilos distintos, ¿sí? Gótico civil en la Sala de los Estados, este palacio en gótico tardío, el palacio temprano renacentista, renacimiento temprano francés, y el palacio clásico francés. Ahora, el neogótico, que es a donde quería llegar, nace en el siglo XVIII, entre otras cosas, porque un señor llamado Horace Walpole, que es un político inglés muy importante de la época, lleno de plata, pero muy particular, se hace construir una residencia, que es Strawberry Hill, pero en lugar de hacerla como la hacían en la época los señores con mucha plata en la Inglaterra del XVIII, que es esto, ¿sí? Ya se construía esto con un señor que se construía un palacio de campo, se construía el Stowe House, ¿sí? En neoclásico de líneas bastante puras. Horace Walpole, que es el que escribe la primera novela gótica que se haya publicado, que es El Castillo de Otranto. O sea, novela gótica, fantasmas, castillos en la Edad Media, ¿sí? La primera novela gótica la escribe el tipo que se hace construir la que se considera el primer ejemplo de arquitectura neogótica. Estamos en los inicios, muy, muy en los inicios de lo que va a ser el romanticismo, ¿sí? Ahora, el mismo Robert Adam que construía esto, Robert Adam es el arquitecto, va a construir el castillo de Culshan o algo por el estilo, ¿sí? Que por muy medieval que parezca, no tiene nada de medieval, es un castillo neogótico de fines del XVIII, ¿sí? O va a construir esta capilla, la Yester Chapel, que también parece muy medieval y no tiene nada de medieval, pues es una construcción de fines del XVIII. Ni hablar del gran ejemplo de arquitectura civil neogótica que hay, que es el Parlamento Británico. Se inicia la construcción en 1835, o sea, va a estar más o menos terminado para 1860. El neogótico, bueno, después hay, por supuesto, hay neogótico francés, en el que Viollet-le-Duc va a ser un tipo fundamental. Para el neogótico va a ser muy importante para su difusión la publicación de Notre Dame de París, de Víctor Hugo en 1831, ¿sí? Y que es lo que va a salvar a Notre Dame de París, que está a punto de caerse a pedazos. Y ahí viene la intervención, la restauración de Viollet-le-Duc sobre el edificio. Ahora, el neogótico va a ser uno de los estilos preferidos durante el siglo XIX y va a influir en la arquitectura del XX y del XXI. Ahora vamos a ver. Este es el Woolworth Building, también llamado la Catedral del Comercio, ¿sí? Es un edificio, es un rascacielos neoyorquino rematado con una torre gótica y con una acentuación de la verticalidad muy propia de la estética gótica. En Argentina el neogótico va a estar presente tanto en la arquitectura eclesiástica como en la arquitectura civil. Y si bien no tenemos el Woolworth, ustedes pueden ir a ver a Plaza de Mayo el City Hotel, que tiene elementos, fíjense en los arcos y sobre todo en estos nichos de estatua gótica y la tendencia a la verticalidad. Por supuesto es un edificio Art Deco, ¿no? Pero con esa tendencia a la verticalidad propia del gótico y con elementos arquitectónicos y con elementos decorativos del neogótico. Y dentro del gótico civil, algo llamado el Harry Potter Effect, fue muy divertido, lo escuché mencionar así. Este edificio, que parece un edificio neogótico del siglo XIX, es de 2017. Es una ala nueva de Yale, ¿sí? Neogótico Tudor en ladrillo, una cosa muy británica. En la arquitectura eclesiástica argentina reemplaza la tradición barroca y neoclásica imperante hasta 1870, ¿no? Si ustedes ven la iglesia del Salvador, Callao y Tucumán, es una iglesia neoclásica, ¿sí? Dentro de la, entre comillas, de la evolución de la arquitectura del 18 y 19 eclesiástica del 18 y del 19. Y lo que va a suceder después de 1870 es la aparición de neorrománico, neorrecentista, neogótico. El gran ejemplo, por supuesto, en
en la Argentina es Luján. Luján es el gran ejemplo porque además estructuralmente, ¿sí?, es dependiente de soluciones góticas, ¿sí? Los arbotantes y los contrafuertes descargan, está hecha de piedra, ¿sí? Es una iglesia casi medieval, incluso en su formato de construcción, ¿sí? De un neogótico clásico, fíjense, ¿sí? El tamaño de los ventanales y demás no es el rayonant, ¿sí? Está más cerca del clásico. Otro muy buen ejemplo es la Catedral de Mercedes. Ya estamos en una época en la que se construye con acero y con cemento. O sea, uno puede poner arbotantes, pero no los necesita hoy en día, ¿sí? Si se hace es para conservar la estética del edificio. Catedral de Mercedes es menos conocida que la de Luján, es menos imponente, por dentro es extremadamente lujosa. La recomiendo, si pueden ir a Mercedes, visítenla. La Catedral de San Pedro y Cecilia en Mar del Plata es probablemente una de las catedrales neogóticas más finas de la Argentina, sobre todo en su interior, ¿sí? Y la que es la más imponente, que es la de La Plata, probablemente la catedral más imponente de la Argentina, ¿sí?, que es en ladrillo y no es casualidad porque uno de los dos arquitectos era alemán. O sea que es un ejemplo de arquitectura neogótica de influencia del gótico del Báltico, por lo menos hasta donde yo lo entiendo, ¿sí? Ahora, no solo... no quiero olvidarme de esto, que es el proyecto original de la Facultad de Ingeniería de la UBA, que era el gran proyecto de arquitectura neogótica civil en la Argentina y que solo se construyó hasta acá, ¿no? Pero bueno, si alguna vez conseguimos el presupuesto, la terminamos. No solo son grandes catedrales y demás, sino que el neogótico, que es esa búsqueda de la europeización, y de la europeización en muchos casos a la francesa de la Argentina de fines del 19 y de principios del 20, va a producir también pequeñas capillas. Este es un excelente ejemplo, pero además acaba de ser restaurado, que es la capilla del Colegio de la Salle en González Catán, la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Esto debe ser de 1900, 1920. Estas ya no son en piedra, por supuesto, y estructuralmente se sostiene a sí mismo. Yo me imagino que acá adentro hay un esqueleto de hierro remachado. No lo sé, no tuve tiempo de preguntarlo, pero evidentemente no la bóveda de crucería, o arcos ojivales, el rosetón, ¿sí?, los óculi o pequeños rosetones arriba. Es una iglesia neogótica chiquitita en un lugar bastante... Esto imagínense cuando se construyó. Hoy es el medio del campo, imagínense en 1900, 1920. Bueno, me dejo de hablar. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Por ahí estuve un poco apurado al final, pero nos quedan 10 minutos para hacer preguntas. Bueno, Alfonso, aprovecho para tomar la palabra y agradecerte en nombre de todos los aquí presentes por esta exposición, un verdadero tour de force, ¿no? 9 siglos, ¿no?, desde las épocas de la Bade-Suger hasta el presente, con el gótico, ¿no?, que lo hemos llevado desde la Île-de-France hasta la provincia de Buenos Aires. Bueno, hasta González Catán, no cualquier González lugar. Catán, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, provincia que todavía tiene, sí, ahí veo una reacción, que todavía tiene muchos tesoros arquitectónicos, ¿no?, por ser visitados y conocidos, no solamente del estilo gótico, sino prácticamente de todos los estilos arquitectónicos del viejo mundo. Bueno, aprovecho el privilegio, ¿no?, de ser el anfitrión para hacer la primera pregunta y además, bueno, tratar de animar a los demás a que hagan lo propio en el espacio de tiempo del que gozamos, ¿no? Porque nosotros vamos a estar acá hasta las 9, a menos que alguien quiera quedarse. No sé si, Alfonso, vos también no tendrás obligaciones. La pregunta que yo tenía era por el lado de, bueno, esta parte del título, ¿no?, que era la teología. En realidad, bueno, fue algo que vimos un poco al pasar, ¿no?, como esta teología de la luz
elaborada durante la Reforma Gregoriana, ¿no? A partir de las reflexiones sobre este texto, ¿no? Del pseudo Dionisio de Areopagita, ¿no? Respecto de la luz como manifestación de la divinidad, ¿no? En la tierra, bueno, de alguna manera autorizaba, ¿no? A esta forma de arquitectura en la cual se buscaba el ingreso de la luz en la mayor medida posible en estos espacios, ¿no? Destinados a la feligresía. Espero no, digamos, estar diciendo ninguna barbaridad hasta aquí. Bien, esa parte la entendí. Lo que yo me preguntaba, pero ¿de dónde viene esta búsqueda de, bueno, lo que llamamos la elevación o alzada, ¿no? ¿Tiene una dimensión teológica o es una dimensión técnica, estética? ¿Por qué se busca la elevación de los techos? ¿Por qué se busca el techo en piedra, ¿no? En reemplazo de los techos en madera anteriores, ¿no? ¿Hay alguna explicación que se pueda dar para eso? El techo de madera ya se reemplaza en el románico, en principio, para empezar, que convierte el edificio en un edificio mucho más ignífugo. Claro. Hay una cuestión que es básica. Desde lo técnico. Fíjense que Notre Dame de París no se quemó por completo, precisamente porque la bóveda de piedra gótica aguantó, salvo en el lugar en el que le cayó la espiga, que además ni siquiera era original, era del siglo XIX. O sea, lo que rompe el techo gótico de Notre Dame en el incendio fue la flecha gótica, neogótica que hace Viollet-le-Duc, ¿no? Son esas toneladas de plomo y madera que se caen. Después sí, la búsqueda de la altura y la búsqueda del cielo probablemente tenga un componente teológico. Yo creo que más importante que hay una cuestión que tiene que ver también con el prestigio. Claro. O sea, es la Burgos, París, son capitales de Toledo, son capitales reales. El edificio alto, imponente, que rompe el horizonte y que marca la presencia no solo de Dios y de la iglesia, sino de el que garpó por eso. Exacto, sí, sí. Ahí también hay una cuestión que tiene mucho que ver con el prestigio. ¿Sí? Se entiende, la misma psicología del rascacielos, básicamente, ¿no? Sí, yo qué sé, el rascacielos nace en un lugar en el que vos tenés muy poco espacio, que es el oficinas, Nueva York, por supuesto. Pero bueno, hemos visto... No tenés espacio, no es necesario. Después está la otra cuestión, que es la dimensión, que debe ser, que es difícil de medir, que es el hombre medieval, el campesino medieval que va de peregrinación y entra en esos lugares. Está en otro universo. Está en un universo de realidad virtual, pero que funciona bien, no como la que tenemos ahora. Es difícil. Ustedes piensen que nosotros todos los días vemos más imágenes que los que ve un hombre promedio de la Edad Media en toda su vida, en términos de imagen. Muchísimas más. Entonces se sumerge en un lugar que es inmenso, imponente, lleno de luces, de colores y de imágenes. Hay algo de la espectacularidad en eso, en esos términos. Que precisamente ahí es la pregunta que hacían, que hizo la pregunta anterior, que es buena. Una de las razones por las que se deja de construir en gótico, primero es porque se pone de moda el estilo renacentista, y después en la Contrarreforma todo esto distrae, ¿sí? Por eso las iglesias de la Contrarreforma son naves relativamente oscuras con la luz en el escenario en el que se da en el escenario en el que se produce lo que es importante, que es la liturgia eucarística, ¿sí? Entonces hay una teatralización. Son formas muy distintas de usar el espacio y de sumergir a la gente en la religión desde lo estético.
Lo que está claro es que hay una búsqueda de la belleza. Eso es otra cosa que es indiscutible, digo, y se combina, ¿no? O sea, hay una búsqueda de una espiritualidad apoyada en un tipo de belleza, que es algo que no va a desaparecer en la arquitectura religiosa hasta la década de 1950-60, cuando se haga todo horrible, feo y brutal al propósito. Los efectos de... No importa que sea brutal y feo, porque total, seguimos creyendo. Y a lo mejor no. A lo mejor sí importa que no sea brutal y horrendo. No sé si te respondí, pero hay una combinación de cuestiones técnicas. Yo no lo puse, pero creo que es Beauvais la que se cae. Hay algunas de estas iglesias góticas que se caen en plena construcción. Digo, también se construye en la altura en la que lo permite el dinero y la tecnología de la época. Claro. Bastante, pero los tipos están buscando su límite. Más para arriba, más cerca del cielo, más luz. ¿Sí? Claro. Bueno, eso. Eso era para animar a los demás, a ver si tenemos alguna otra pregunta por aquí. El que quiera, ahí está, Leila. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi consulta viene por que siento que hay como una especie de, como un choque entre dos conceptos dentro del gótico que no entiendo cuál es la relación, digamos, entre la manifestación de la arquitectura en la que buscan lo luminoso, lo bello, toda esta relación religiosa, y lo que después comentabas en las manifestaciones por ahí artísticas o de la literatura, que tiene que ver con lo fantasma, con lo oscuro, con lo rojoso, digamos. ¿Cuál es esa relación? Bueno, es que en realidad es justamente nuestra recepción de lo gótico, que básicamente es Frankenstein, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Drácula y Batman, es completamente inversa a lo que era, o sea, el gótico verdadero, el gótico en sus orígenes, es una reflexión acerca de la luz adentro del espacio religioso. Y el romanticismo recibe la crítica de la Edad Media de la Ilustración como oscurantista, como fantasmagórica, como oscura y demás, pero el romanticismo hace de eso un estandarte. Y dice, sí, es oscuro, es fantasmagórico, es irracional, es irreal, y por eso es que es copado. ¿Sí? Entonces, eso es, una cosa es el gótico y otra cosa es, una cosa es el gótico medieval y otra cosa es el gótico como se va a recibir a partir de fines del 18, 19 y principios del 20 y como se va a recibir después en la cultura popular. En la cultura popular sigue primando la idea del gótico y de lo medieval en general como oscuro, fantasmagórico, brutal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Claro, porque cuando uno ve la arquitectura no se ve eso. Eso me llamaba un poco la atención, como que el mismo concepto engloba cosas muy distintas. Incluso si ves, es muy británica el neogótico y el Tudor en su formato. Si vos ves la arquitectura y la decoración interior, que eso es algo que lo vas a ver en películas y demás, de residencias incluso, de residencias, de casas, de mansiones, de estilo neogótico Tudor, norteamericanos o inglesas de fines del 19 y del 20, fíjate que la decoración misma tiende al oscuro. O sea, está basado en formas que son decorativas, que son góticas, pero suelen ser maderas oscuras. Claro. Sí, o sea, todo lo fantasmagórico, el 90% de las, no voy a decir el 90%, pero un porcentaje importante de las películas de fantasma que uno puede ver tiene lugar en una mansión antigua
pero que en realidad es de fines del 19 y que tiene un montón de elementos neogóticos. Vas a entrar en... Gárgolas, esas cosas que no aparecen a priori en la arquitectura ¿Cómo? medieval. Digo, ese tipo de gárgolas y cosas que no aparecen a priori en la arquitectura. No, no aparece, no aparecen muy, muy limitadamente. Sí, 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 o sea, pero muchas veces, sobre todo la decoración interior del neogótico, que es algo muy anglosajón, es ese neogótico de lo oscuro. Ajá. ¿Sí? Es como una reelaboración, digamos. Es una reelaboración completa. Y lo notable es, y lo hacemos así porque es copado, ¿no? Si los ilustrados decían que todo eso era oscuro, medieval, feo, pesado, bueno, nosotros lo vamos a hacer oscuro, fantasmagórico, pesado, y eso es lo que nos gusta. ¿Sí? Hay una relectura desde el siglo XVIII-XIX de esa edad. En lugar de decir, no, mira, el gótico original en realidad es la arquitectura de la luz, no, es de la oscuridad. Y qué copado que es todo esto oscuro. Claro, me da la sensación que como que esos tipos de conceptos son más... Bueno, por ahí no es tu campo dentro de la arquitectura, pero como que se ven más relacionados por ahí con lo que es el barroco. El barroco sí tiene como una cuestión de lo oscuro, de lo oculto, de lo feo, si se quiere, que estamos, o sea, sí, bueno, ahí hay muchísimas cosas para decir. Digo, pero también lo tiene la Bosch, digo, la tradición pictórica del 1400 está lleno de oscuridad y de fantasmas y de ¿cómo es que se llama? Y de visiones apocalípticas y demás. Digo, eso puede venir por lados muy, muy distintos, yo no me atrevería a decir por dónde. Una cosa es el claroscuro barroco, la pintura como forma de marcarla, como forma de darle profundidad a la pintura sin necesidad de usar la fuga geométrica del Renacimiento. Y otra cosa es la temática de cierta temática de oscuridad que vas a poder encontrar en la pintura tardogótica. Ok. Sí, o sea, eso no sé bien cómo es, pero lo ves en los primitivos flamencos, eso. Creo que Jerónimo Bosch y Jerome Bosch es el gran ejemplo, pero no es el único. Después, ¿cómo se recibe eso en el 19? No lo sé. Digo, no, tendría que verlo. Los que deben ser importantes, los que me imagino que son importantes ahí son los prerrafaelistas ingleses. Por ahí y los simbolistas, probablemente. Yo no sé, la verdad no sé. Una charla de historia del arte. Claro, habría que preguntarle a alguien que sepa bien, porque ahí hay una recuperación de algo que no sé si es medieval necesariamente, pero quizás lo sea, ¿no? De esa tradición del 15, releída por los prerrafaelistas y de alguna forma influyendo en los simbolistas. No lo sé. Digo, es interesante, pero no, tendría que averiguarlo. Gracias. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta más o ya nos liberamos? Bueno, se entiende que el silencio sí. ¿Es ahora o nunca? Bueno, creo que ya estamos, ¿no? Estamos. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, ahí tenemos nuestra reacción. ¿Alguien levantó la mano o no? No, fueron reacciones, creo. Listo. Bueno. Agradecemos al equipo, a Karina aquí presente. Y nos veremos en la próxima.
Muy bien. Que tengan todos buenas noches. Muchas gracias. Hasta Chao. luego. Chao, muchas Chao, hasta luego. gracias. Buenas noches. Chau, chau.